Génesis 20 y 21 es el pasaje del día de hoy. Lo he titulado El Dios fiel a sus promesas, parte 2, porque hoy vamos a ver algo que parece que ya lo habíamos visto antes. Quiero hacerles unas cuantas preguntas antes de que leamos el pasaje. Quiero preguntarle, y son preguntas retóricas, es decir, yo ya sé las respuestas, así que no sienta que tiene que responder en voz alta. Pero quiero preguntarle, ¿usted ha pecado? ¿Ha cometido errores que han tenido consecuencias de cualquier tipo sobre ti y sobre otros? Ahora, al paso del tiempo, ¿has vuelto a caer y cometer los mismos errores? ¿Los mismos pecados como si no hubieras aprendido realmente la lección? Yo sí. ¿Qué mereceríamos? ¿Qué merecerías tú de parte de Dios si Él te juzgara en base a eso? Piensa por un momento en dónde estás hoy. Piensa en esos pecados, piensa en lo que merecías o merecerías por los errores del pasado, por los pecados que has cometido. Y mira dónde estás hoy. Haz una evaluación. ¿Estás donde merecerías estar de acuerdo con esas fallas, esos errores y esos pecados? En el pasaje de hoy, mis hermanos, Abraham comete el mismo error que cometió anteriormente en Génesis capítulo 12, como lo vimos anteriormente. Hoy estamos en Génesis 20 y 21, y esta historia, mis hermanos, aunque es pasada muchas veces por alto, es muy importante no solamente para entender la historia de Abraham, sino también para la historia de la fe cristiana, nuestra fe como creyentes en Jesucristo. Para este momento, a donde vamos en Génesis, todos estamos esperando con ansias el nacimiento del hijo prometido a Abraham. Pero algo que ya vimos suceder antes, vuelve a suceder una vez más en este pasaje. Yo he dividido este sermón en dos partes. Número uno, la infidelidad de los hombres. La infidelidad de los hombres. Y número dos, la fidelidad de Dios. Mis hermanos, debemos dar gracias a Dios de que dependemos de su fidelidad en Cristo y no de nuestra propia fidelidad. Gracias a Dios, dependemos de su fidelidad y no de la nuestra. Así que acompáñeme a leer el pasaje, y si se pone de pie conmigo, por favor, vamos a leer Génesis 20 y 21 completos. Dice la palabra del Señor: Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella. Y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham: ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió: porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana,
hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás, a cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a su mujer, y le dijo a Abimelech, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Pero por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por su sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella se fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho, que llamaba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham. Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado, y Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham se puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano, para que esto sirva de testimonio de que yo cavé este pozo.
por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba, se levantó Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Puede tomar su lugar, por favor. La infidelidad de los hombres es el primer punto de este sermón. En el capítulo 20, en el versículo 1, vemos que nos dice que Abraham partió de donde estaba, que era en el encinar de Mamre, y se fue de allí hacia la tierra del Negev, esto es hacia el sur. Es bien interesante y no voy a profundizar en ello, pero a mí me llama la atención. Les dije hace tiempo, vayan a los mapas cuando vean estas instrucciones, pero es interesante cómo siempre hay una tendencia a ir hacia donde está Egipto, muy cerca de Egipto. Pero el punto es que Abraham va hacia el sur y se establece en Cades y pasa un tiempo en Shur y luego residió en Gerar, que es donde acontece lo que vemos que se repite en la historia de Abraham. Esto que nos parece inconcebible cuando lo leemos o cuando lo escuchamos. Abraham dijo otra vez de Sara, que era su hermana. Todos recordamos perfectamente, con frustración, como en el capítulo 12, hizo exactamente lo mismo en Egipto con el faraón. Y vemos que sucede más o menos la misma cosa. Ahora es Abimelec, el rey de Gerar, quien envía por Sara y la toma para sí. Y sabemos por el contexto que lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a ver en el versículo 3, es que tomar a Sara para sí era tomarla como su propia esposa, ¿sí? O por lo menos como parte de su harem, que es lo que acostumbraban tener estos reyes, estos faraones, como el de Egipto y Abimelec, rey de Gerar. Pero si tú viste durante la lectura, yo traté de hacer énfasis con la voz sobre algo que vemos suceder en todo este pasaje, porque tenemos esta gran falla de Abraham, enseguida tenemos el nacimiento de Isaac, después vemos cómo Agar es desterrada, ahora sí definitivamente junto con Ismael, y luego tenemos este pacto que Abraham hace con Abimelec, que parece que le trae cierta estabilidad a Abraham por mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Fíjate, vemos este error de Abraham, vemos Dios cumpliendo su promesa en medio, ellos enviando afuera a Agar y Abraham estableciendo un pacto con Abimelec que le trae cierta estabilidad. Pero si tú te diste cuenta durante la lectura, lo que resalta a la vista y lo que parece que el autor enfatiza aquí por medio de la repetición una y otra vez, fueron estos pero Dios, entonces Dios y Dios. Dios es el personaje principal en este pasaje. De repente nos dice el pasaje, regresamos a la narrativa de Abraham, Sara y Abimelec. Dios vino en un sueño durante la noche a Abimelec y le dijo, eres hombre muerto. Cuando Dios se aparece a ti y te dice, eres hombre muerto, definitivamente quieres poner atención a lo que el Señor está por decir. Y le dice, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues es casada. ¿A quién había tomado Abimelec? A Sara, la esposa de Abraham. Pero vemos que algo más sucede aquí. Es decir, ¿cómo es posible que Abraham vuelva a caer en el mismo pecado, a cometer el mismo error que puede traer consecuencias garrafales, que pone en peligro una vez más el cumplimiento de la promesa del Señor a Abraham y a Sara? Pero llegamos a este pero Dios en el versículo 3. Pero Dios impidió que esto sucediera. Dios interviene y le dice a Abimelec, espera porque estás cometiendo un gran error de muerte. Dios le impide a Abimelec tocar a Sara.
Y vemos que Abimelech se llena de temor y habla con el Señor en ese sueño y le dice: Señor, espera, vas a destruir a esta nación, a su rey y a esta nación. Mira, no fue él mismo, Abraham, el que me dijo: es mi hermana. Y es más, ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Y ve lo que dice Abimelech: en la integridad de mi corazón y con manos inocentes he hecho esto. No quiere decir que Dios apruebe la poligamia. No vamos a entrar en ese detalle. Dios aborrece la poligamia. Desde Génesis 2 nos quedó muy claro que Dios creó hombre y mujer, y el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y serán ellos una sola carne. A lo que se refiere es Abimelech decir: yo hice esto en la integridad de mi corazón, es decir, yo no sabía. Y esto es una costumbre en estos pueblos, de que el rey o el faraón tiene esta potestad de pedir a una mujer, si no está casada, para que se case con él o para que sea parte de su harem. Y Dios le responde: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, mira lo que dice: también te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Lo interesante aquí es ver este contraste entre la actitud de Abimelech y la actitud de Abraham. Una lección que usted y yo aprendemos en este pasaje, mis hermanos, y usted estará de acuerdo conmigo, no tiene que asentir con la cabeza ni decir amén, medítelo, pero una realidad que podemos ver es que la edad no necesariamente nos hace madurar. Avanzar en edad no necesariamente nos hace más maduros. La edad no necesariamente nos madura, la obediencia sí. Porque una persona es identificada, su madurez, en base a las decisiones que toma, porque esas decisiones, algunos suelen decir: yo hago lo que quiera con mi vida y tomo mis decisiones, al cabo no afecto a nadie. No hay nada más falso que eso. Todas nuestras decisiones, por muy personales que sean, afectan a los demás. Si tú dices, si alguien dice: no, pues yo voy a tomar Coca-Cola en la mañana, en la tarde y en la noche, por montones, que al cabo es mi cuerpo, yo no afecto a nadie. No hay nada más falso que eso. Afectas el día que te estés muriendo a causa de una diabetes o las enfermedades que eso te puede traer, vas a afectar a tu familia, vas a afectar a muchas personas. Y no estoy casado, bueno, vas a afectar al sistema de salud. Estás consumiendo recursos del país por una negligencia. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias, y nuestra madurez se ve en la manera en que nosotros tomamos decisiones. Abraham cometió exactamente el mismo pecado que había cometido anteriormente, y él dice que lo hace porque tenía miedo de ser asesinado. Y es interesante esto, porque Sara ya tiene por lo menos 90 años o un poco más, y otra vez parece que es codiciada por un rey. Su belleza pudo haber permanecido ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Algunos dicen que si Dios pudo fortalecerla físicamente para que pudiera parir un bebé, concebir, gestar y parir un bebé, Dios pudo haberla tal vez rejuvenecido. ¿Han visto ustedes cómo es hermoso el rostro de una mujer cuando está embarazada y cuando acaba de dar a luz? Hay una belleza especial, pero probablemente también, más que ese sentido romántico, puede ser que también fuera estos como movimientos políticos que hacían estos reyes. Recuerda que Abraham era nómada y ahora se acerca a Gerar, y una manera de preservar o de negociar o de mantener allí una tregua o de mantener a raya a quienes pudieran ser posibles enemigos, tomabas una mujer de ellos, una hija o una hermana, y entonces era para mantener esta estabilidad política. No sabemos exactamente cuál fue la razón, pero este rey pidió a Sara como su mujer. Abraham temía que le quitaran la vida, pero al Abraham hacer esto, él estaba dudando del Señor. Porque ¿cómo es que va a tener un hijo, un muerto? ¿Cómo puede un muerto tener un hijo? Más adelante vamos a ver las dudas de Abraham. Dios le había prometido a Abraham: yo voy a hacerte una gran nación. No puedo hacer una gran nación de un muerto. Abraham estaba
dejando de confiar en el Señor y le miente a Abimelec. Y en todo esto, Abimelec le dice: Señor, yo tengo integridad en mi corazón, yo no pequé a sabiendas, yo no sabía que esa mujer estaba casada. Este hombre me dijo que no estaba casada, que era su hermano. Y al ver esto, nosotros debemos entender, hermanos, hermanas, el hecho de que Abraham ya había crecido, ya tiene casi 100 años, 90 y tantos, casi 100, pero no había madurado en esa área de su vida. Como pregunté al principio, ¿alguna vez has cometido un error y luego regresas días o semanas o años después y vuelves a cometer exactamente el mismo error, el mismo pecado? No necesariamente porque pase el tiempo vamos a madurar, hermanos, pero sí en la medida en que nosotros obedezcamos al Señor, confiemos en el Señor y obedezcamos y empecemos a actuar y tomar decisiones en base a la palabra del Señor, las cosas van a cambiar. Irónicamente, en este pasaje, quien obedece a Dios inmediatamente ante su revelación en un sueño es Abimelec. ¿Se dieron cuenta? Esa es una señal de obediencia y de madurez. Este fue un rey maduro que preservó la vida de toda su nación al decir: espérate, aquí el Señor acaba de decir esto. Y dice que él viene y se lo cuenta a sus súbditos y toman la decisión de decir: no, aquí está tu mujer, y hace algo más que solamente devolver a la mujer. Enriquece otra vez a Abraham, le da ganado, le da siervos y siervas y le da monedas para vindicar a Sara. Él toma este paso de obediencia. Es decir, cuando Dios habla y nosotros entendemos el mensaje y obedecemos, eso es madurez. Eso es madurez. Pero ¿qué de Abraham? ¿Queda descalificado entonces? No, vamos a ver lo que dice en el versículo 7. Ahora pues, le dice Abimelec: devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dios le estaba hablando a Abimelec: devuélvele la mujer al marido porque él es profeta. Y porque él va a orar por ti. Y porque él ore por ti, tú vivirás. Pero si no la devuelves, van a morir tú y los tuyos. Hermanos, el fracaso no equivale a ser abandonados por Dios. Cuando tú vuelves a pecar, vuelves a cometer los mismos errores. Si estás en Cristo, si has sido escogido por Dios por medio de Cristo Jesús, mira lo hermoso que es ver esto. No significa que Dios te vaya a abandonar. Porque todos los que estamos aquí somos conscientes de una cosa. Si fuera por nuestras fallas recurrentes, si fuera porque volvemos a pecar, mira, tú conoces, hay una persona que conoces mejor que nadie y es una persona que está todos los días en tu espejo. Cuando te levantas, esa persona que está ahí, tú la conoces bien. Y tú sabes, y yo sé, que hemos pecado lo suficiente como para que Dios nos enviara al infierno nuevamente. Que hay pecados que conservamos, que acariciamos como un gatito. Sí, renuncio a esto. No, yo nunca voy a robar, nunca voy a matar. ¿No? Pero este aspecto de mi carácter, pero este aspecto de yo querer imponer mi voluntad, pero este aspecto de aquello que me gusta ver de vez en cuando, pero este aspecto de aquello que sé que es pecaminoso, pero que aprendo a conservarlo ahí como de reserva. Todos hemos pecado y hemos cometido los mismos errores. Hemos caído en pecado y en pecados que hemos cometido en el pasado. Eso es fracaso en términos espirituales. Pero qué gozo es ver que vemos prefigurada en esta escena, en este pasaje, que nuestros fracasos como escogidos de Dios no equivalen a ser abandonados por Dios. La rebelión sí. Esa es la diferencia entre Sodoma y Abraham. Esa es la diferencia entre Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque evidentemente fue una nación que se entregó al pecado. Pero el justo Abraham, que creyó en el Señor y que dio pasos de obediencia y que la regó una y otra vez, fue preservado. Porque fue guardado por Dios mismo. Abraham había fallado en esto otra vez tremendamente. Había pecado contra Dios, pecó contra Abimelec.
pecó contra su propia esposa y aún así Dios se refiere a él todavía como profeta. No le quitó el cargo. No le dijo, mira Abraham, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Me voy a buscar otro. Se refiere a él como profeta, es llamado profeta. Y no solo eso, Dios coloca la vida de Abimelech en manos de Abraham. Y le dice, haz lo correcto, devuélvele la mujer y él va a orar por ti y tú vivirás. Esto debe alegrarnos, hermanos. Aunque Abraham tomó una decisión tonta, estúpida, absurda, al no confiar en Dios, al no confiar en la protección de Dios sobre su vida, al no confiar en la fidelidad de Dios, Dios todavía se refiere a él como su profeta escogido. Dios todavía dice, yo tengo un propósito para él y su oración va a ser escuchada por mí. Es increíble. Aquí vemos la compasión y el amor y la aceptación de Dios incluso ante el fracaso. El fracaso no significa que tú y yo hayamos sido abandonados por Dios. De hecho, en un nivel mucho mayor que con Abraham, en Jesucristo, eso es lo que somos. Aquellos que fracasaron en la vida, en términos espirituales, aquellos que fracasaron en tratar de llegar a Dios por nuestros propios medios, aquellos que pecamos contra Dios y estábamos separados de Dios, hemos sido aceptados por Dios en nuestros fracasos. Y no hay nada más liberador que eso. Por eso el Evangelio humilla, pero humilla de una buena manera. No hay mejor manera que no hay nada mejor para uno, nada más liberador que poderse reconocer como un pecador fracasado y decir, Señor, yo solamente eché todo a perder y me doy cuenta que lo único que puedo hacer es continuar cavando más profundo y haciendo un cochinero de esto. Yo me rindo, Señor, y te entrego mi fracaso, mi vida fracasada, mis errores, mis pecados. Porque ¿sabes qué es lo que nos revela la palabra de Dios? Que ni tus pecados, pasados o presentes, ni nuestros errores son rivales para la gracia y la misericordia de Dios mostrada en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, ve lo que dice. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Es el apóstol Juan llamándonos a una vida de santidad. Porque el peligro aquí es pensar, entonces, esto es como lo que doctrinalmente se llama un universalismo. Jesús ya murió por los pecados de todos, ya le podemos dar vuelo a la hilacha. Podemos estar pecando y que al cabo somos salvos, está garantizada nuestra salvación. Tal vez el hecho de que lo entiendas de esa manera es Dios mostrándote que no has nacido de nuevo. Debes pedirle al Señor que te ayude a comprender la gravedad del pecado. Porque aquel que entiende que fue su pecado el que colocó a su Salvador en esa cruz, no quiere vivir en el pecado. Pero ve lo que dice Juan, en esta realidad en la que tú y yo vivimos, si estamos en Cristo, hemos pecado nuevamente. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación, es el pago por nuestra liberación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así que, hermanos, nuestro fracaso no equivale a ser abandonados por Dios. Pero no queremos vivir en el fracaso, ni queremos sufrir las consecuencias una y otra vez de nuestros fracasos. Porque, como podemos ver aquí, siempre trae consecuencias. Siempre trae consecuencias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Observemos lo que pasó con Abraham y tengamos cuidado con este patrón que acontece en la vida de Abraham. Ve lo que dice el versículo 10. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y hay otras traducciones que lo dicen de esta manera, ¿qué viste para que hicieras esto? Otra traducción lo dice de esta manera, ¿qué te indujo para hacer esto? La Biblia textual. La Reina Valera lo traduce de esta manera, ¿qué pensabas para que hicieras esto?
¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué te llevó? ¿Qué te indujo a hacerlo de esta manera? Y esa es una excelente pregunta no solamente para Abraham, sino para ti y para mí también. ¿Qué es lo que capta nuestra atención? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que está cautivando nuestra atención para desviar nuestro camino y salir y hacer esas cosas que no debemos hacer? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos está impulsando? ¿Qué es lo que nos induce a ello? Y aquí comienza el patrón que les digo que debemos cuidar. Son 3 aspectos que vamos a ver. Número 1, Abraham puso su mirada en el mundo y su temor estaba en el mundo y no en Dios. El temor de Abraham estaba en los hombres y no en Dios. Él responde, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Son suposiciones que él sacó. Él culpa al lugar y culpa a Abimelech. Dice, así que temí por mi vida, porque yo sabía que en este lugar no hay temor de Dios. Todavía peca Abraham de santurrón, ¿no? De fariseo, aunque todavía no existían los fariseos. Porque ve lo que sucede. Dice, temí por mi vida, pero si realmente Abraham hubiera tenido un temor correcto, un temor saludable, un temor de Dios, un temor reverencial a Dios que cumple sus promesas, por supuesto que él no habría pecado ni habría mentido acerca de Sara. Porque él hubiera podido decir, mira, el Señor dijo que él va a hacer de mí una gran nación, que voy a tener un hijo, que todas las naciones serán benditas por mí. No se puede hacer eso por medio de un muerto. Tengo que estar vivo. Él me va a preservar. Pero él saca sus conclusiones. Dice, no, es que, Señor, es que usted no tiene temor de Dios. Pero lo que el pasaje nos muestra es que, de hecho, quien sí tuvo temor de Dios, en la narrativa que vemos, fue Abimelech y no Abraham. Fue Abimelech. En cuanto Abimelech escucha estas palabras del Señor, eres hombre muerto si no devuelves a esa mujer, él fue y devolvió a esa mujer. Y actuó más allá, obediencia. Nos muestra, denota madurez en nosotros. Lo primero que Abraham hizo fue no temer a Dios y temer a los hombres. Lo segundo que Abraham hizo fue justificar su pecado. Este es el patrón. Cuando perdemos el temor del Señor, empezamos a actuar conforme a lo que vemos en el mundo. Y lo segundo que hacemos es empezamos a justificar nuestro pecado, a poner excusas. Temía por mi vida, dice Abraham. Pero además, en realidad, si es mi hermana, fue una mentira piadosa. No estaba tan perdido el asunto, porque es mi media hermana, es hija de mi padre, pero no somos hijos de la misma madre. Esa es mi excusa, esa es mi justificación. El pecado es así, mis hermanos. Se vuelve como una cadena que va agregando eslabones. Como una bola de nieve que va creciendo si no la detenemos a tiempo. Cuando comenzamos a excusar nuestro pecado, ese es el momento de parar. Ese es el momento de arrepentirnos. Y tú y yo debemos ser expertos en identificar esto. Porque la mayor parte del tiempo dejamos de confiar en Dios, ya lo hemos venido viendo, pecas cuando no confías en el Señor, pecamos, nos confrontan y ¿qué hacemos? Nos justificamos. No, pues es que también, mira. Pues es que ¿cómo quieres que no? Lo que pasa es que tal cosa. Bueno, no fue tanto así. Sí era mi media hermana. Pues sí, pero es tu mujer. Abraham debió parar ahí. ¿Y sabes por qué debemos parar ahí y arrepentirnos? Cuando empezamos a justificarnos, porque el tercer paso de este patrón es culpar a Dios. Abraham comenzó a culpar a Dios. Ve lo que dice el versículo 13. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, a donde quiera que vayamos, di que eres mi hermano. Cuando Dios me hizo salir. Cuando la connotación en el original de estas palabras es como si Abraham estuviera diciendo, mira, es que también, entiéndeme, Dios me trae caminando sin rumbo fijo, sin dirección, es la implicación de esto. Dios me sacó donde yo estaba y me trae vagando sin darme nada firme y concreto. Hasta ahora solo me ha dado promesas. ¿Cuántas veces pensamos de la misma manera nosotros? Necesitamos
darnos cuenta, mis hermanos, aprender y darnos cuenta cuando hemos caído en ese mismo patrón y detenernos inmediatamente. Muchas veces ponemos nuestra mirada en el mundo, dejamos de temer a Dios y pecamos. Pecamos, somos confrontados y comenzamos a justificarnos. Si no paramos ahí, terminaremos culpando a Dios. Y tú sabes bien que muchos de tus, ¡ay, cómo es posible! Mira nomás lo que me pasó. O hasta cuando hablamos con otros hermanos, lo que estamos haciendo es decirle a la puerta lo que quiero que escuche la ventana. No, pues es que mira lo que me está pasando. Pues es que también ve mi situación. Es como, Señor, ¿sí estás escuchando? Que por tu culpa estoy así, que por tu culpa estoy vagando, que tú me hiciste estar en este camino, que es tu culpa que yo esté en esta situación y por tu culpa terminé pecando. Yo he estado ahí en mi propia vida, hermanos. He hecho cosas que no debería haber hecho, pensado cosas que no debería haber pensado. Y nuestra tentación es siempre echarle la culpa a Dios y decir, pues tú lidia con eso, Señor. Cuando Dios no ha hecho otra cosa más que mostrarnos gracia y misericordia. Gracia y misericordia. Pregunté al principio, ¿dónde estás hoy? ¿Estás donde merecerías estar si tuvieras que pagar por tus pecados cometidos o si tuvieras que pagar por tus pecados repetidos? El resto del capítulo 20 nos muestra cómo Dios libró a Abraham de esta situación. Dios es el personaje principal en este pasaje y de hecho en toda la Escritura. Su gracia. Sara fue vindicada con esta gratificación de 1000 monedas de plata que le dan a Abraham. Lo que vemos ahí es a Dios obrando para dejar claro que Abimelech no tocó a esa mujer y que el hijo que vendría de esa mujer sería el hijo que Dios prometió, no el hijo de un rey. Abimelech mismo fue librado de pecar contra el Señor y su casa fue sanada de esterilidad. Dios, mis hermanos, es el Dios fiel a sus promesas. Él no permanece fiel a sus promesas porque lo tenga que hacer o porque lo merezcamos. Si fuera de merecimiento, hace mucho que Dios debería habernos retirado su favor, pero lo hace porque Él lo prometió. Porque Él prometió que nos rescataría precisamente de esta condición. El capítulo 21 nos muestra ese tan esperado cumplimiento de la promesa de Dios, el nacimiento del hijo esperado. Finalmente llega Isaac. Dios proveyó aquello que Él prometió. Y llega en las circunstancias más extrañas, más increíbles, más desesperadas. Dios proveyó ahí en medio de donde todo parecía un caos y donde ellos mismos estaban poniendo en peligro el cumplimiento de la promesa. Dios no permitió que este rey Abimelech tocara a Sara por una simple razón. Dios estaba protegiendo a la familia de Abraham, porque él iba a cumplir su promesa por medio de esa familia. La nación que él crearía no vendría de un rey, mucho menos de un rey filisteo. Su nación sería grande porque quedaría claro que Dios estaba con ellos. Isaac, este hijo largamente esperado de Abraham, finalmente nace en la vejez de Abraham de 100 años. En circunstancias increíbles Dios cumplió su promesa. Capítulo 21, versículo 1 dice, como Dios había prometido. El versículo 2 dice, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Sara pudo reconocer en ese pasaje, lo vemos, que Dios había obrado poderosamente en ella. Mira lo que dice versículos 6 y 7 del 21. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Aunque después, lo siguiente que hace Sara es llenarse de celos una vez más. En este arranque, en este ataque de celos, están en esta fiesta donde están haciendo, van a circuncidar a Isaac. Y es interesante ver cómo Abraham, después de lo que acontece con Abimelech, como que va agarrando otra vez la onda y toma pasos de obediencia. Llama al niño Isaac, como Dios le dijo. Circuncida al niño para mantener el pacto que Dios
le dijo. Por esto Abraham es considerado el padre de la fe. No porque su fe fuera perfecta, pero él supo siempre reconocer y encaminar su fe hacia, es cierto, todo es de Dios, todo depende de Dios. Mi lugar en esta historia es obedecer al Señor. Pero Sara, en este otro ataque de celos, otra vez echan al destierro a Agar y al niño. Y Agar está allá en el desierto. Abraham les pone agua y pan para cierta cantidad de días. Y se les termina el agua y el niño está pues ahí en el desierto con riesgo de morir. Ella se distancia porque no quiere ver morir al niño. Agar llora y clama, dice el pasaje, alza su voz y Dios la escucha y le responde. ¿Ves cómo Dios es el protagonista aquí? Dios la escucha y le responde. Dios les provee de agua, se asegura de que Ismael crezca. Le vuelve a reiterar la promesa, yo voy a hacer de Ismael una gran nación tal como te lo prometí. Y hasta el día de hoy podemos ver a la nación árabe ser una nación muy próspera, como Dios lo prometió. En esas circunstancias extremas, debido al amor de Dios por Abraham y porque por medio de él iba a cumplir esta promesa, él le proporcionó esta manera de convertir a esta mujer desterrada en la matriarca de una nación. Dios se hizo cargo del problema, otra vez, ya habíamos visto eso. Pero es interesante también como Dios le dice a Abraham, hazle caso a Sara. Es como Dios diciéndole, mira, estas son las circunstancias que tú provocaste con tu falta de fe, pero yo me voy a hacer cargo. No es saludable, no es bueno que estén juntos los dos. Esto evidentemente va a acarrear mayores problemas. Esta separación era necesaria. Incluso esa mala actitud de Sara en ese momento, Dios la utiliza y la encamina para el bien de Agar y de Ismael. Pero era necesaria esta división porque Dios le deja claro a Abraham, pero deben separarse porque el hijo de la promesa es Isaac, no Ismael. Dios le extendió gracia a Ismael por la promesa hecha a Abraham. Dios está en pleno control de toda la situación. ¿Por qué? Porque Él hizo una promesa y nada haría que Él no cumpliera esta promesa a cabalidad. Y el resto del capítulo 21 lo que nos muestra es Abraham llegando a un buen acuerdo con Abimelech. Y otra vez, Dios es la constante allí, porque Abimelech llega con el jefe de su ejército y cuando vienes con el jefe de tu ejército es porque estás listo por si se arma la grande y hay que pelear. Pero lo primero que hace Abimelech al venir con Abraham, después de que él le dijo, él le entrega a Sara y riqueza, le dice, y mira, es más, escoge de toda mi tierra, escoge donde quieras morar, no vas a tener problema. Pero parece que un problema surgió, pero lo primero que Abimelech le dice a Abraham es, mira, yo reconozco que Dios está contigo. ¿Sí viste eso? Versículo 22. Aconteció que en aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Dios está contigo en todo lo que haces. Abimelech reconoce eso y reconoce que es porque Dios escogió a Abraham. Llegan a este buen acuerdo, ¿sí? Y qué gran lección debe haber sido para Abraham en aquel día. Una lección de fidelidad, no de su fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Abraham termina plantando un tamarisco, invoca el nombre del Señor y dice ahí el pasaje, el Dios eterno, como haciéndonos este recordatorio, es que estamos hablando del Dios eterno. El único Dios, el Creador. Y el pasaje termina con este escenario de estabilidad para Abraham. El último versículo 34, y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Mis hermanos, gracias a Dios, dependemos de su fidelidad y no de la nuestra. Nosotros, hoy aquí, que nos hemos equivocado igual que Abraham, tenemos mayores motivos para confiar en el Señor y para obedecerle fielmente, porque Dios nos ha dado al Hijo esperado, al verdadero y definitivo Hijo de la promesa, a Jesús. Porque Isaac nació
para que de Isaac continuara este linaje de este pueblo que Dios haría con la finalidad de que viniera aquel que Él prometió en Génesis 3:15, que vendría a librarnos y a pisar la cabeza de la serpiente y a redimirnos. La resurrección de Jesús prueba que Él es el último y definitivo descendiente de Abraham, de Isaac. Y en Él, mis hermanos, cuando nosotros, ahora que estamos en Él, los creyentes, cuando nosotros dudamos de Dios y pecamos en desobediencia a su palabra, porque no estamos confiando en Él, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos pecando. Déjame decirte una cosa, peor que Abraham. Por grave que te parezca lo que Abraham hizo, nuestro pecado hoy es mayor porque sabemos que Dios ya cumplió su promesa. Nosotros sabemos que la promesa ya fue cumplida, porque la resurrección de Jesucristo nos comprueba que Dios cumplió la promesa. Abraham estaba a la expectativa de que Dios cumpliera la promesa, pero para nosotros ya fue cumplida. Así que cuando pecamos, pecamos peor que Abraham. ¿Y por qué quiero que tú pongas esto en consideración? Para que puedas entender lo siguiente. Pero así como Abraham fue protegido al considerar a Sara como su hermana, incluso Dios usó eso para guardar la vida de Abraham. Nosotros no somos protegidos por Dios por medio de mentiras, sino es al ser hechos hijos de Dios, hermanos de Jesús, que Dios persevera, que Dios nos guarda. Esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Jesús dijo en Juan 10 que todos los que el Padre le ha dado están en su mano y nadie los puede arrebatar de ahí. Escúchame esto, ni tu propio pecado. Ni tu propio pecado. Esta es la maravilla del Evangelio. Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Ve lo que dice. El deseo de Pablo: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo de ustedes sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ve estas hermosas palabras: fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Esa es la doctrina de la perseverancia de los santos. Bendito sea el Señor, no dependemos de tu desempeño ni de mi desempeño. Si esta iglesia dependiera de mi desempeño como pastor, yo te diría: corre de aquí, estamos destinados al fracaso. Si tu cristianismo, si tu salvación dependiera de tus obras o de mis obras, si estás verdaderamente en Cristo, si dependiera de nosotros, déjame decir, eso sería lo peor, la peor noticia, porque la perderíamos todos los días, la salvación. Pero Dios nos preserva porque lo prometió, porque somos suyos. Dios evitó que Abimelech pecara contra Sara para proteger a Sara, para proteger a Abraham, para proteger a sus descendientes, para proteger la promesa, para protegerte a ti, para protegerme a mí. Pero Él no impidió que los gobernantes de su época, de aquella época de Jesús, cometieran el más terrible pecado sobre Jesús, sino que Él fuera a esa cruz a pagar por esos pecados. Por esos pecados en los que hemos caído otra vez. Pasajes como estos, hermanos, no nos deben decir: entonces puedo seguir pecando. Nos deben llevar a ver cuán terrible es nuestro pecado y a entristecernos aún más si volvemos a caer y a anhelar nuestra santidad, como dice el apóstol Pablo. Porque el pueblo elegido de Dios, aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús, es preservado por Jesús. No solo por la intercesión o la oración de Abraham, sino por la vida misma de Jesús y la intercesión de aquel que hoy está reinando a la diestra del Padre. En Jesús, Dios cumplió sus promesas, mis hermanos. Pónganse de pie, por favor. El nacimiento de Jesús, y no solo su nacimiento en términos milagrosos de una virgen, sino que su muerte, pero su resurrección, son la prueba fehaciente de que Dios es fiel a sus promesas. Cuando Jesús nació, no solamente se cumplieron las promesas a Abraham y al pueblo de Israel, no solamente era la expectativa del Antiguo Testamento, es también el Nuevo Testamento, es la expectativa de toda la humanidad. Y Dios lo hizo solo por su fidelidad. Dios salvó y preservó a Abraham y a
a Sara. Dios salvó y preservó hasta Abimelech, que no pertenecía, no era parte del pueblo de la promesa. Tal vez a ti, amigo o amiga que nos visitas el día de hoy. Hoy, por medio de esto, te puedes dar cuenta que seguramente te has equivocado en la vida, seguramente has cometido errores, eso se llama pecado. Y las consecuencias que hoy estás viviendo son parte de ese pecado. Es la factura que la vida te pasa. Pero déjame decirte, a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, si tú te arrepientes de ellos y le entregas tu vida al Señor, a Jesús, y lo haces tu Señor y Salvador, Él te hace uno de sus escogidos. Y déjame decirte una cosa, los verdaderos creyentes no somos los que nunca pecamos. El verdadero creyente cae en pecado, llega a caer en pecado. Vi una ilustración en Facebook hace unos días donde había una zanja llena de lodo, con muchos cerdos revolcándose en el lodo y una oveja manchada de lodo, saliendo del lodo. Y esto ilustra perfectamente lo que es la vida cristiana. Como ovejas del Señor, podemos llegar a resbalar y a caer en el lodo, pero no permanecemos revolcándonos en el lodo. Y a los que estamos en Cristo, Él nos saca de ese lodo y nos limpia una vez más y nos presenta delante de Él limpios, lavados por la sangre de Cristo Jesús. Así que venir a Cristo es recibir el mayor regalo. Venir a Cristo es recibir el favor de tu vida, no porque te lo pudieras ganar, sino porque Él te lo quiere dar gratuitamente. Es estar seguro de que por su fidelidad Dios te preservará hasta el final, aun y cuando te equivoques, aun y cuando vuelvas a caer en pecado. Qué maravillosa noticia es esa. Ese es el escándalo del Evangelio. Por la fidelidad de Dios que Él nos da en Cristo, tenemos esa seguridad de que Él cumplirá todas sus promesas en nosotros. No por nosotros, sino a pesar de nosotros, de nuestros errores y de nuestros pecados.